Me da la sensación de que nos vamos a pasar mucho tiempo mirando estas imágenes, sacándoles toda la punta posible, intentando adjudicar el porcentaje más certero de culpa a cada cual, en un accidente que es ya icónico en esta temporada, un accidente que supuso un DNF para Checo Pérez en su Gran Premio de casa, pero el análisis en caliente ya lo hemos dejado para el debrief que hemos publicado en las últimas horas. Ahora vamos a centrarnos en el análisis de conducción de esta complicada acción. Todo el mundo está dando su opinión y me parece perfecto. Y además nosotros lo vamos a promover, vamos a querer que la gente opine, que se abra un debate, no vamos a censurar a nadie. Vamos a recoger todas las opiniones porque hay una opinión única a seguir por parte de todo el mundo, y es que Checo Pérez es un cafre, que no debió hacer esto, que se equivoca al 100%, pero quizás opiniones sueltas que nadie está teniendo muy en cuenta, pero que también merece la pena escuchar. Porque yo creo que en muchos casos tienen mucha razón. Por ejemplo, aquí Gen-Harald Frentzen, que no es sospechoso de ser pro-mexicano, ¿no? O pro-Checo Pérez, abría un poco también el debate. Decía, incidente de carrera, pero a vuestro juicio, ¿quién tiene más culpa? Yo creo que hay un momento exacto que es este, una imagen que muchos de vosotros también me la habéis pasado, habéis reparado en ella, en el que vemos cómo Checo y Max empiezan a girar, empiezan a hacer la curva y sin embargo Leclerc no. Leclerc quizás subiera un poco en esta curva, le cuesta un poco entrar, frena un poco más tarde, la intención no es hacerla en ese mismo momento, lo que está claro es que eso le cuesta bastante a Checo Pérez, porque aparte de sus errores, ¿no? Que yo creo que son claros, fundamentalmente dos, no abrirse lo suficiente y girar demasiado pronto, creo que Leclerc también podría haber evitado este incidente. Podría también haber puesto más de su parte, ¿no? Para evitarlo. Algunos dicen que la culpa es de Checo, vemos una opinión aquí de un usuario, pero si no giraba a la derecha se iba a perder la línea limpia e iba a terminar en la hierba. En esa curva no hay espacio para los tres coches. Bueno, sí lo hay, porque lo hemos visto en el pasado 2021, que por cierto es una acción que yo en los prolegómenos del Gran Premio recordaba, ¿no? Esa salida de 2021 en la que teníamos a Valtteri Bottas ejerciendo de madre, porque yo creo que es que no se pudo comportar como más madre aquí, poniéndole la alfombra roja a Max Verstappen. Ese era mi punto de vista, ¿no? Con la ayuda de Bottas a Max. Mucha gente no entendió este tuit, pero hemos visto, apenas 2 días después de que yo publicara esto, cómo es cierto. Cómo Bottas quizás fue demasiado conservador, demasiado timorato, y Leclerc, por contra, demasiado agresivo, como veremos ahora. Más opiniones. Leclerc pudo levantar desde el principio, no lo hace. O sea, Leclerc tiene dos opciones. Levantar, ya veremos ahora comparándolo, ¿no? Objetivamente con hechos del pasado, de esa misma salida, puede levantar o puede estirar más la frenada, alargar un poco más y caminar hacia lo desconocido. Porque no estamos hablando solo de Checo, estamos hablando de Charles Leclerc. Su carrera podía haber terminado ahí. Y si no terminó ahí, pues ha sido cuestión de suerte. Cuando decimos que termine ahí, por ejemplo, que se le descuelgue el alerón entero, ¿no? O sea, podía haber terminado fuera de los puntos o sin podio. Es decir, o sea, el riesgo que estaba asumiendo Leclerc en este momento también era bastante grande. No solo nos tenemos que centrar en el desenlace final, en lo que ha pasado para Checo Pérez, sino también en lo que podía haber perdido Leclerc arriesgando tanto en esta primera curva, que por cierto, creo que también si arriesga es por la frustración de ver cómo otra pole más se te va a la basura. Cómo ha salido mal, cómo tienes a Verstappen a tu derecha, a Checo a tu izquierda, y yo creo que él dice, pero bueno, y yo que soy el poleman, ¿qué voy a hacer? O sea, tendré también que pelear esta primera curva porque si no, esto no va a tener ningún tipo de sentido, ¿no? Pero es así. Creo que esa pole era bastante marketingiana, bastante irreal y que esta carrera, lógicamente, como hemos visto después, no le pertenecía a Ferrari. Hemos visto en el tablero de Leclerc, muestra cómo sale de los frenos exactamente al mismo tiempo que Checo comienza a girar hacia él. Probablemente pensó que podía animarlo a salir del apuro, pero ya se había comprometido. Más opiniones. El ángulo de contacto te dice claramente que Leclerc apenas iba a doblar
cuando ya debía estar doblando de acuerdo a las marcas de la pista. No tenía por qué meterse a ninguna parte, simplemente frenar a tiempo y seguir la trazada para evitar el contacto. Un poco en la línea de lo que hemos comentado también, de que Leclerc no estaba siguiendo estas líneas, estas marcas de la pista que quizás un poco antes ya estaban girando Verstappen y un Checo Pérez que, insisto, siendo el que va por fuera, creo que tenía que haber sido el último en girar. No hay ninguna duda que es ese error 100% de Checo Pérez. Y por cierto, esta me ha parecido muy interesante, esta opinión. Es optimista y se fía de Leclerc. Checo, además lo dice, se fía de Leclerc y es un error que comete, pensando que no va a intentar apurar la frenada entre dos coches. Lo que hace Norris en la segunda salida es que ve el más que posible accidente y entonces frena antes, pero Leclerc no afloja y entonces llega el toque. ¿A qué se refiere este tuitero? Exactamente este momento, en el que después de la bandera roja, ya en la relanzada, Lando Norris se las ve y se las desea con varios monoplazas. Se encuentra también en esa situación que muchas veces hemos denominado el jamón del sándwich. Bien, pues esta imagen demuestra cómo el jamón del sándwich puede evitar también choques. Muchas veces decimos, es un pasajero, no podía hacer nada, estaba en el medio y no podía evitarlo. Si quieres, puedes evitar un contacto levantando el pie, como hace aquí perfectamente Lando, cuando se encuentra a su derecha a ese Williams, a su izquierda al Alpine, y como sabe perfectamente que tiene las de perder y que no tiene por qué jugárselas al final de esa curva, porque sabe que al final tiene coche para ponerse quinto durante la carrera, que el devenir de la carrera le beneficia, pues sabe que no tiene por qué pelearse tontamente con estos monoplazas en una salida en la que evidentemente el porcentaje de riesgo es alto. Creo que esto no lo entendió así Charles Leclerc, que decidió jugarse el todo por el todo también en esa primera curva. Pero a partir de ahora vamos a recordar precisamente esa salida a la que yo hacía referencia y que creo que ahora pues la tenemos que utilizar un poco de patrón, ¿no? La salida de 2021. Hamilton, Verstappen, peleando por el título a cara de perro, yo creo que es una referencia extraordinaria para ver cómo, por ejemplo, Verstappen tenía mucho más espacio a su lado, consiguió ampliar un poco ese espacio hacia su izquierda, hacerse todo lo ancho que pudiera y también frenar mucho más tarde frente sobre todo a un Bottas, insisto, que frenó muy pronto. Y vamos a ver aquí la comparativa porque es tremenda, ¿no? Tenemos aquí justo arriba a Checo y abajo a Verstappen en el año 2021. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que vemos, todavía se está jugando aquí la frenada Checo y mientras Verstappen ya no tiene ningún tipo de oposición porque Valtteri Bottas ha levantado mucho antes, ¿no? En la frenada todo cambia, es en la frenada cuando Verstappen consigue alargar esta frenada de una forma extraordinaria. Vemos al límite, ¿no? No hace falta ni que se salga por la hierba, lo hace todo legal. Es muy interesante ver, por ejemplo, esta onboard. Esta comparativa, ¿no? Vamos a ver la diferencia de frenado, ¿no? De alguien excesivamente conservador a alguien excesivamente arriesgado, o esa es mi opinión. Tenemos a Leclerc justo aquí. Quiero que nos fijemos en esta señal que tenemos justo aquí a la derecha, el 50. Este vídeo lo he montado yo y me he fijado en montarlo justo en el mismo frame para que coincidieran frame con frame, ¿eh? El 50. Fijémonos aquí, porque en este 50... es donde está frenando Charles Leclerc. Claro, Valtteri Bottas había frenado muchísimo antes, había frenado en el 100, que vamos a comprobar. Están en paralelo, Verstappen, que lo tiene a su izquierda y él, pero aquí es donde frena prontísimo, y Verstappen se le va por la izquierda, evidentemente, Valtteri siendo bastante conservador, porque quizás tenía miedo de llevarse por delante a su compañero de equipo, etc. Pero yo me hago una pregunta. Si Leclerc no hubiera sido Leclerc, sino otro piloto, ¿qué habría pasado? Yo lo tengo bastante claro. Y también me hago otra pregunta, y creo que es sano, insisto, hacerse preguntas. Si el que hubiera estado a la izquierda de Leclerc, en ese frame que vemos aquí abajo, no es Checo, sino Verstappen, ¿no creéis que habría tenido algo más de cuidado Leclerc? Yo también tengo mi propio punto de vista.
ni frenar en el 100 ni en el 50. Yo creo que en este caso, siendo el jamón del sándwich, siendo el que está en el medio, tienes que controlar un poco más la situación porque apenas tienes margen de maniobra, como decía Checo. Es que claro, lo que me sorprendió es que yo puedo frenar, alargar un poco más, etcétera, pero el que está justo en medio no tiene margen de maniobra. Insisto, para mí, Valtteri Bottas frena demasiado pronto, Leclerc frena demasiado tarde y esto propicia un accidente que se pudo haber evitado, que lógicamente Checo Pérez tuvo la mayor parte de culpa, pero que no podemos restarle esa parte de culpa, ese porcentaje, aunque sea muy pequeño, que también, insisto, creo que tiene Charles Leclerc. Yo creo que Leclerc es un piloto que además en España conocemos perfectamente, porque Sainz suele ser el constante y Leclerc suele ser el piloto más propenso a cometer errores. A veces la diferencia está aquí, ¿no? En que Leclerc es un piloto que se la suele jugar mucho en el cuerpo a cuerpo, a veces de manera innecesaria. Vemos este interior, también evidentemente esta salida que muchos recordaréis, ¿no? Porque es la primera victoria de Checo Pérez, GP de Sahir en el año 2020. ¿Cómo empieza la cosa? Pues con Leclerc, que tenéis ahí en pantalla, haciendo esto. Frenando tardísimo, yendo pasadísimo y llevándose por delante a Checo. Sí, esto ocurrió, aunque algunos parece que no tengan memoria, pero estas cosas han pasado. Y por ejemplo, me acuerdo también de este año, de lo que ha pasado en Australia, Gran Premio de Australia, una acción bastante similar, ¿no? Primera vuelta después de la salida y Leclerc también está 3 coches en batería llegando a una frenada, ¿no? Creo que es bastante similar y vemos cómo Leclerc, pudiendo haber aflojado, pues no afloja. En este caso no afloja y al final creo que si Stroll se lo lleva por delante en este caso es porque Stroll no podía hacer más, pero quizás sí podía haber evitado el accidente Charles Leclerc. Es decir, es un piloto con hemeroteca, es un piloto que yo insisto, si otro hubiera estado en su lugar, quizás la cosa no habría terminado de esta forma. Una forma dolorosa para Checo Pérez, de la forma más terrible posible. Insisto, nadie le quita culpa en este vídeo de lo que ha hecho Checo, que es el principal responsable de esta acción, de la que evidentemente no se tiene que sentir orgulloso, se tiene que reponer cuanto antes, olvidarse de ella porque llega Brasil y ahí tendrá una nueva lucha por el subcampeonato con Hamilton. Pero ahora la pregunta que os hago es para vosotros. ¿Qué porcentaje de culpa le dais a Charles Leclerc? ¿50%, 30%, 20% o incluso 0%?